¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura y donde eh, queremos recomendar esos libros que nos han gustado con todos ustedes. Te agradezco a ti que nos ves, que estás suscrito a este canal y que también te pido encarecidamente que nos ayudes a llegar a más lectores para que vaya creciendo este canal poco a poco. Bueno, tampoco hay prisa, pero de antemano les agradezco porque estoy muy contento de que, bueno, un canal de libros, un canal hecho en Chiapas, en México, tenga más de 500 suscriptores. De verdad me llena de mucha emoción. Puede parecer un número ínfimo, sin embargo para mí significa mucho. Bueno, siempre que voy a grabar estos videos estoy contento, pero también un poco nervioso. Aún me sigue poniendo bastante de nervios estar frente a una cámara. No soy experto en esta cuestión de los medios de comunicación, pero bueno, no importa, a veces nos equivocamos, no tenemos la última palabra en cuanto a las críticas o los análisis, simplemente es una postura muy personal de las lecturas que he hecho de los libros que aquí comparto con todos ustedes. Y bueno, y por cierto tengo una lista de espera de los libros que he leído las últimas semanas, que poco a poco iré sacando y subiendo los videos en este canal. Sucede muchas veces en que tengo una lista de mis libros y ahí me debato un poco entre cuál grabo primero, etcétera. Muchas veces lo decido obviamente por gustos personales. Pues bueno, vamos a comenzar de una vez con este libro llamado Caracteres del escritor Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, que nos trae este libro muy interesante, como muchos de los que yo creo que vale la pena leer y que quiero compartir con todos ustedes el breve análisis que hice de este libro. Bueno, Caracteres de Álvaro Uribe está editado por Alfaguara. Fue publicado en el año 2018, consta de un poquito más de 150 páginas. Y bueno, quizás algunos de ustedes ya conocen o han leído a Álvaro Uribe. Si no es así, bueno, leeré muy brevemente su semblanza. Dice que nació en México en 1953, fue agregado cultural en Nicaragua y consejero cultural en Francia. Desde 1999 es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha publicado Topos, El Cuaderno de Nunca Acabar, La Linterna de los Muertos, La Lotería de San Jorge y varios muchos más. Es un autor al parecer prolífico. Este es el primer libro que leo de él. Me lo encontré por casualidad, ya lo había visto en la sección de libros, a donde voy regularmente a surtirme, y lo había visto, pero no lo había agarrado. Entonces lo abrí, estaba sellado de hecho. Entonces comencé a leer la sinopsis y dije, bueno, esto se ve interesante, me lo voy a llevar de una vez. Y de verdad, qué buena decisión, porque esa misma tarde lo leí y fueron 2 tardes de esta lectura de este libro muy interesante. Bueno, obviamente creo que hay libros que te deslumbran, hay libros que te emocionan y que aunque sé que la emoción no es la crítica más objetiva, bueno, eso a veces no importa como lectores porque la literatura, creo yo, también es emoción, porque te transmite algo. Y bueno, ya yendo al análisis del libro, lo primero que resalto es la prosa magistral de Álvaro Uribe, un maestro del ingenio y el humor. Quizás, obviamente, no soy el primero en decirlo, pero bueno, es lo que se palpa inmediatamente en este libro, porque sí, también puedo afirmar sin temor a equivocarme, con este libro te la pasas bien, ¿no? Las sonrisas no son esquivas a lo largo de la lectura. De verdad es un libro muy entretenido, con mucho humor. Y bueno, ¿de qué va Caracteres? Bueno, son descripciones prototípicas y arquetípicas de caracteres humanos, de personalidades humanas, desde las más triviales hasta las personalidades dentro del mundo del arte, del mundo artístico. Por ejemplo, puedo mencionar algunos, son bastantes. De hecho, por cierto, nos dice el autor, perdón, salud del calor, nos dice el autor que él retomó la idea de escritores anteriores que ya habían hecho esos caracteres de personajes, de personas, y creado sus propios análisis y descripciones en cuanto a comportamiento. Y bueno, y por ejemplo, les decía, aquí vienen
por decirlo así, el indignado, el crítico, el poeta del silencio, el amigo informador, el ecociclista, el del coche, el risueño, el escritor profesional, el plagiario, el rebelde oficial. De verdad es una larga lista de caracteres, de personalidades que Álvaro Uribe describe y de qué forma los describe. Bueno, y bueno, digamos que son como biografías apócrifas basadas en la realidad, es decir, nos hemos topado alguna vez con este tipo de personalidades a lo largo de nuestra vida. Incluso no lo puedo negar, tal vez estos caracteres descritos por Álvaro Uribe también somos nosotros. Es decir, de alguna manera te identificas con algunos de los que va describiendo aquí. No diré con cuál me identifico yo, por supuesto, pero la verdad, de alguna u otra manera te identificas con estas descripciones que va haciendo el autor en este libro, ya que de hecho el autor le habla directamente al lector. Cuando lo lean comprenderán o sabrán a qué me refiero. Estas son como breves piezas literarias, por ejemplo, son de una página o página y media a lo mucho, no son textos muy largos. Digamos que el autor desliza la pluma con inteligencia, mezcla la ironía, cierta mitología y, como ya mencioné, muchas cargas de humor voluntario, obviamente. Y así nos va describiendo el autor a lo largo de este libro diferentes personalidades, digamos, de personas comunes, ¿no? Pero que resalta, o de alguna manera, no sé si llamarlo, caricaturiza, perdón, hace una caricatura de las personalidades de las que va describiendo en este libro, ¿no? Los hace más evidentes y cuando las va describiendo, tú lees y dices, sí es cierto, yo me he topado con alguien así, yo conozco a alguien así, y tú como lector le vas, digamos que poniendo rostro, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que aquí vamos a encontrar. Pero para mí la parte más lograda o lo que a mí me gustó más son cuando describe los tipos de creadores literarios, ¿no? ¿Por qué? Porque juega con la ironía, juega con la burla, ¿no? Con el sarcasmo, también de alguna manera esas descripciones nos vuelve, sobre todo si estás dentro, de alguna manera conoces escritores o gente que se dedica al arte de la escritura, dices, sí es cierto, este escritor es como él, o esta descripción me recuerda a tal o cual escritor. Bueno, de verdad, quien no haya tenido noticias de este libro, vaya a buscarlo, de verdad. Les doy mi palabra que se la van a pasar muy bien de principio a fin, lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, y bueno, este es un libro, les decía, muy entretenido. Fui señalando los que me fueron gustando, pero la verdad es que la mayoría son muy buenos, son muy entretenidos, son muy descriptivos, obviamente, pero de alguna manera es interesantísimo cómo Álvaro Uribe logra dar en el clavo, digamos, de esas personalidades y entender que realmente lo que está diciendo es cierto, ¿no? De alguna otra manera. Por ejemplo, solo voy a tomarme un momento para leer la introducción de el carácter del crítico. Dice así: se dice que es un narrador frustrado, o un poeta frustrado, o un dramaturgo, un actor, un artista plástico, un músico, un cineasta, un bailarín, un etcétera frustrado. En pocas palabras, un creador frustrado, ¿no? Eso es lo que nos dice, por ejemplo, en la personalidad del crítico. Y así, de verdad, en estas grandes descripciones que Álvaro Uribe nos va presentando, te adentras en la psique y vas conociendo cómo actúan y cómo se comportan estos personajes. Y bueno, para no extenderme más, bueno, los recomiendo ampliamente. Caracteres de Álvaro Uribe, que fue editado en el 2018. ¿Qué más? Les decía que este es un libro que yo encontré por casualidad y que bueno, si lo ven por ahí, no duden en escribirlo.
en leerlo, perdón, porque aquí Álvaro Uribe nos da muestra de una grandísima creatividad, grandísima pluma irónica, de humor, de inteligencia, que abundan en estas páginas. Y de verdad, una vez que abres el libro, comienzas a leerlo, ya no te puedes detener. Les aseguro que eso posiblemente les pase. Lo comienzas a leer y ya no te detienes. De verdad es un libro que, aunque tiene ya algunos añitos, el 2018 como les decía, de verdad se la van a pasar muy bien. Y bueno, yo creo que voy a buscar más libros de Álvaro Uribe. Incluso si te gusta escribir, después de leerlo, te dan ganas de escribir, digamos, tus propias estampas literarias, eh, con personajes, digamos, de la vida real que tú conoces, y hacerlo literatura. Eso es lo que a mí me dejó la lectura, aparte de horas muy entretenidas. En fin, ya así para finalizar, si lo ven por ahí, Caracteres de Álvaro Uribe, no duden en leerlo. Y bueno, esto fue todo por este capítulo de Latido de Simio. Una disculpa por los trabalenguas que me salen a veces, por mi a veces forma de hablar, que me tramo, eso llamado lapsus linguae. Bueno, siempre he tenido esos problemas con el lenguaje, y bueno, pero aquí estoy, eso no importa. Eh, lo recomiendo mucho, no duden en leerlo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Suscríbete al canal, ayúdanos a llegar a más lectores, comparte, y nos vemos en un próximo video en este su honesto y confiable Latidos de Simio. Hace calor, pero bueno, aquí estamos, y siempre los libros no deben faltar en tu vida. Quizás la lectura no te vuelve más inteligente, ese es un hecho, pero si cultivas tu cerebro, lo haces que tu cerebro trabaje, que vuele tu imaginación, que te den ganas de leer más, que te den ganas de escribir. Y bueno, la literatura se parece mucho a la felicidad. Eso es lo que yo creo. Y bueno, ahora sí, hasta la próxima y felices lecturas. Adiós.